¿sí? Con la review número 55 del canal Mercados Alcistas, donde estamos, una actualidad acerca de los mercados, la perspectiva, vamos a ver noticias cripto también, vamos a hacer un análisis de todo y sobre todo vamos a ver qué es lo que quizá podemos encontrarnos esta semana que viene, que arranca. Sí, antes que nada, los que están mirando en diferido, los que recién se suman al canal, los invitamos al grupo de Telegram, a sumarse, es totalmente gratuito, se descargan la aplicación y obviamente vamos compartiendo el día a día en los mercados. Acuérdense que todo lo que yo pueda llegar a decir no es una recomendación ni de compra ni de venta, es solamente mi visión, cada cual tiene que hacer su propio análisis. Y empezamos con esto que, bueno, vamos a tener presentación de resultados de muchos de los activos, arrancan todo lo que son las semanas que viene, presentación de resultados de las empresas, las más importantes, así que vamos a tener semanas muy, muy interesantes para evaluar en bolsa. El día, por ejemplo, el lunes no tenemos, digamos, sacando a Philips, que mañana, antes de inicio de la rueda, presenta resultados, pero sí, fíjense, martes ya tenemos Johnson Johnson, Halliburton, Procter Gamble y, bueno, Netflix, más que nada, y Intuitive Surgical, después de cierre de mercado, presentando resultados. El día miércoles, Verizon, ASML Holdings, Abbott Laboratories, Nexera Energy, Biogen, Tesla, después de cierre, IBM, bueno, bastantes resultados bastante importantes, al menos de esos activos, para que quien los tengan, bueno, vayan anotando. AT&T el día jueves, ¿sí? Antes de la apertura de mercado, American Airlines también para ver, estas son interesantes para ver cómo está también ese sector. Snap, Intel, a cierre de mercado, y American Express, Schlumberg y Honeywell el día viernes. Así que muy, muy interesante, vamos a empezar a tener algunos resultados de algunas empresas interesantes, sobre todo Intel, por ejemplo, Netflix, bueno, varias de las que vimos. Esto lo vamos a dejar igual en el grupo de Telegram para que puedan ir siguiendo, los vamos a ir compartiendo. ¿Y qué vamos a ver o intentar ver hoy? Algunas noticias, peticiones por subsidio de desempleo, vamos a ver el screener semanal de cómo terminamos en cuanto bueno, la semana, índices, acciones, commodities, vamos a ver algo también de criptos, y vamos a empezar con algunas noticias, ¿sí? Del mundo. Voy a compartir la pantalla de lo que tiene que ver particularmente con las noticias, que les voy a pedir a los que estén conectados, sí, que me digan o me avisen si se ve bien. Voy a compartir ahora en estos momentos la pantalla. A ver, vamos a esperar un ratito, porque está medio tildado. Ahí estamos. Bueno, estoy compartiendo la pantalla de las noticias. Necesito que me digan si se puede ver o lo ven bien en pantalla. Los que estén conectados, así podemos avanzar. Perfecto, gracias Juan, ahí me dice que se ve bien. Bueno, China se enfrenta a desafíos por mala gestión de algunas empresas, nos dice el jefe del Banco Central chino. Esto más que nada con lo que ya vimos de Evergrande. A ver, la ratificación de que la economía de China iría entre comillas bien, ¿sí? Esto vamos a ver si realmente termina siendo así, sobre todo con esta reestructuración o esta parte de los pasivos que queda, por ejemplo, al sector inmobiliario chino, con Evergrande, y bueno, con algunos impagos de ese sector, sí, a ver si realmente eso logra que, bueno, que la economía china peligre, o que si realmente esto es únicamente algo pasajero, algo que se puede ir reestructurando de a poco, sí, cosa que parecería que al menos desde el punto de vista del jefe, sí, bueno, del gobernador del Banco Popular de China, estaría controlado, así que veremos qué va pasando con eso, sobre todo los activos chinos, muy interesante evaluar a ver cuál es esa progresión que tienen después de esta reestructuración de deuda que vayamos teniendo. Sí, y les voy a compartir también una noticia de Bitcoin, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver en dónde estamos con las cripto en puntual, ¿sí? Pero bueno, según un criptoanalista y trader, Alessio Rastani, ¿sí? Bitcoin va a finalizar su trayectoria ascendente hacia los $100.000 en los próximos meses. Hace un análisis respecto a ondas de Elliott, esto ya bastante más de punto de vista técnico y de esa, al menos de ese estudio de lo técnico, sí, que es digamos, el aspecto más eliotista, por así decirlo, de los que analizan las ondas de Elliott, pero veremos si esto se va dando, es una predicción nada más, vamos a ver dónde estamos también desde el punto de vista técnico con las cripto, como digo, pero obviamente algo muy interesante de esta nota, de lo que también se las voy a dejar para que ustedes la puedan leer, es que precisamente cuando los mercados suben, ya hay una correlación puntual con las cripto, esto lo estamos viendo, o sea, bajan los mercados, también las cripto se ven afectadas, así que veremos si al menos va siguiendo esta tendencia alcista, que al menos lo tenemos en el mediano corto plazo bastante clara en el mundo cripto. Y Argentina, bueno, acá nosotros ya tenemos nuestros propios problemas que lo venimos viendo de una manera cíclica. Argentina ansiando un rápido acuerdo con el fondo, sí, ganar tiempo para pagar deuda.
patear un poco los problemas, refinanciar y sobre todo ver o evaluar que el Fondo Monetario también, o al menos el plan, que todavía no sabemos cuál es, pero que ese plan se logre, a ver, al menos bajar un poco a lo que quiere también Georgieva, el Fondo Monetario, y sobre todo evaluar, ¿sí? A ver si con estas facilidades extendidas hay una disminución en la tasa de interés y ese plazo de pago, al menos a 10 años, realmente se puede llegar a dar, ¿no? Esto aliviaría la economía argentina y seguro, pero hay que evaluar cómo se va dando. Así que es algo que es muy interesante, se los dejo. También tenemos elecciones, así que veremos a ver qué va pasando en el plano doméstico con eso. También se los voy a dejar como nota que me pareció relevante. ¿Y qué tener en cuenta esta semana desde el punto de vista del calendario económico? Bueno, tenemos particularmente el día martes permisos de construcción. Esto nos va a decir un poquito cómo viene la mano, al menos de los permisos de construcción de Estados Unidos, la tasa de préstamos preferencial de China el día martes. Mañana sí tenemos 2 datos de China de PIB anual, Producto Interno Bruto anual de China. Vamos a ver con esto también cómo viene la economía de China, por eso también les acompañaba la nota que vimos al principio. Y el miércoles me parece que va a ser un día bastante interesante, IPC, índice de precio consumidor de Reino Unido. Europa, ¿sí? En Europa también el IPC, índice de precio consumidor de la zona euro anualizado, así que otro dato también a tener bastante en cuenta. Y el día jueves, bueno, cumbre de líderes de la Unión Europea, peticiones por subsidio de desempleo, me parece que va a ser un poquito los datos más interesantes el día jueves. Y el viernes porque va a estar la cumbre de líderes de la Unión Europea, bastante interesante para poder seguirla, ¿sí? A ver qué es lo que va pasando, qué es lo que nos va bajando también línea desde Europa, ¿sí? Interesante también ver qué pasa también más allá de lo que estamos viendo en Estados Unidos, que desde mi punto de vista también tiene que ver con esto, las peticiones por subsidio de desempleo descendiendo. Fíjense, no hay que olvidarse de cómo veníamos desde el COVID, desde 6.149 bajamos hasta los 293.000. Fíjense que la curva viene descendiendo. Esto es algo positivo y sí, porque mientras menos peticiones por subsidio de desempleo haya, al menos indicaría que hay una mejoría en el corto plazo en Estados Unidos. Mientras esto se mantenga de esta forma, bueno, iríamos bastante bien, así que también se los dejo porque es un dato bastante positivo. Y en la semana tuvimos una semana de bolsa bastante positiva, como por ejemplo activos como Tesla subiendo casi un 7,33% en dólares, United Health Group con 4,80 representando muy buenos resultados, PayPal también muy bien desde el punto de vista financiero, Nvidia casi un 4,95, Adobe System 5,76, Microsoft, bueno, en general, todo muy bien, sacando el sector telecomunicaciones, Facebook cayendo, el sector de entretenimiento también bastante flojo, y algo también del sector salud, y JP Morgan, desde el punto de vista bancario, pero el resto bastante bien. Boeing también hizo bastante mal en la semana, sector, ojo, esto es interesante también evaluarlo. Vimos Lockheed Martin en uno de los videos que está también con algún aspecto técnico bastante interesante, pero una semana dentro de todo, en lo general, bastante positiva. Y ya nos vamos a analizar lo que tiene que ver con índices. Vamos primero con el S&P 500, que es, digamos, nuestro norte, lo que tenemos que mirar para saber si realmente estamos bien en los mercados. Vamos a ver primero, en principio, a ver si nos ayuda un poquito la plataforma, ¿sí? En este caso Investing, que está un poquito trabado. Vamos a volver a refrescar, ¿sí? Les pido un poquito de paciencia con esto, pero vamos a ir primero a ver si podemos ver. Primero vamos a ver el índice Merval hasta que carga entonces el S&P 500. El índice Merval medido en dólares, bueno, interesante porque lo venimos viendo en el video también de análisis de acciones argentinas. Después de toda esta gran caída, bueno, hay una recuperación, ¿sí? Del Merval medido en dólares, marcando máximos y mínimos crecientes en el precio, aguantando la zona de la media de 200 ya en 2 toques, marcando, obviamente, fíjense acá, un nuevo máximo después de haber roto los 427 puntos y llegando hasta la zona de 471.90, que esta es la zona que tendría que ir a buscar ahora, y la verdad que parece al menos que habría una mejoría en el mediano corto plazo, porque bueno, la verdad que tenemos la EMA 200 bastante bien en los 375, ni siquiera pudimos volver a rebotar en esa zona, pero muy interesante lo que está haciendo el Merval medido en dólares, ¿sí? Así que vamos directo a ver si podemos ver, vamos a verlo por acá, ¿sí? Porque no carga el otro. Vamos a verlo por acá, a ver si podemos. Esto pasa obviamente porque estamos en el vivo, sin lugar a dudas. Así que les pido un poquito de paciencia. A ver, ahí estamos. Bueno, acá fíjense que ahora sí tenemos el S&P 500 en pantalla. Fíjense que estamos muy lejos de resistencias, de soportes clave, quiero decir, del FIBO 38.2, ni que hablar de la media de 200 que pasa por los 4.167 puntos. Tenemos unas bolsas muy fuertes después de un retroceso que, bueno, parecía que se acababa todo, pero no se acabó absolutamente nada.
¿Por qué? Porque tuvimos un retroceso ni más ni menos de un 6,37% nada más, no llegamos ni siquiera a niveles de la media exponencial de 200 periodos. Si llegamos a corregir hasta esta zona, no pasaría tampoco absolutamente nada. Tenemos el FIBO 38 en los 3.645, y esta es la zona que no tiene que perder al menos el gráfico del SP500, en los 3.093 puntos aproximadamente, muy fuerte, muy alcista. Sí, lo que sería importante esta semana es venir a cerrar este gap bajista en los 4.462, que casi se está apoyando ahí en este momento, ¿sí? Así que súper interesante lo que está haciendo el SP500, y lo que tiene que ver con otros índices. Vamos a ver lo que tiene que ver con el Nasdaq, el índice de las tecnológicas, bastante bien también. ¿Por qué? Porque este sí está un poquito más claro lo que está haciendo, porque estamos todavía en un canal alcista, fíjense, rebotando, haciendo máximos y mínimos crecientes en el precio. Tenemos o tendríamos probablemente, digo probablemente porque todavía no hay nada, sino que tenemos solamente una zona de consolidación del precio, un doble, casi doble, triple suelo, o más que triple, doble suelo, fíjense, en estas zonas. Si en caso de romper máximos entre mínimos, podríamos activar una linda estructura así de doble suelo, que todavía no está en el gráfico, pero en caso de romper la zona de los 15.697 puntos, máximo de toda su historia, activaría ese doble suelo, consolidando, descansando un poquito después de toda esta enorme, tremenda subida que tiene el índice de las tecnológicas. Y fíjense la EMA 200 que pasa por 14.059, ni siquiera pudimos corregir hasta esa zona. Si corregimos hasta la base de este canal, claramente, fíjense, 1 o 2 toques, aguantó esa zona y seguimos en un canal claramente alcista, al menos de momento. FIBO 38 que pasa por los 12.262 y el 61.8 en los 10.117, muy fuerte, muy alcista, inclusive los indicadores MACD en compra por debajo de 0, un RSI bastante purgado por arriba de 50 al 54, y un estocástico también saliendo de la zona de sobreventa, dando compra, así que muy fuerte y muy alcista. Vamos a ver el Russell 2000, que es este índice de las 2.000 compañías medianas y pequeñas de Estados Unidos, que sí, me gustó. Les compartí un video de David Galán, gran analista, le recomiendo al que no lo conoce que lo siga, que empezó a analizar este índice, que a mí en lo personal yo también lo iba siguiendo, pero me pareció relevante entender que si gran parte de las empresas de Estados Unidos se debilitan, lo vamos a ver de antemano en este precio, y sobre todo porque fíjense, 1, 2, 3 agarres a la media, tenemos un claro doble, triple suelo, y único máximo en la zona de los 2.361 puntos, en la única resistencia y soporte clave en los 2.158. Si rompe esta zona, ojo, los 2.096, podría haber una corrección al menos de corto plazo, y sobre todo el FIBO 38.2 en los 1.823 y el 61.8, esta es la zona que no tenemos que perder de mediano a largo plazo, los 1.494. Indicadores igual, de todos modos, muy fuerte, muy alcista. Fíjense, el MACD dando compra por arriba de 0, un RSI arriba de 50 en 55, bien estocástico también dando compra, ya casi por la parte media del gráfico, muy fuerte, muy alcista, y ya vimos el Merval medido en dólares que lo está haciendo bastante bien. Así que vamos un poco a los activos que quiero compartirles antes de ir a sus dudas, ¿sí? O en caso de que ustedes quieran también analizar algún activo que tengan alguna duda, o que, bueno, podamos analizarlo en conjunto, ningún problema. Les vuelvo a traer Visa, porque Visa me encanta lo que está haciendo, después de este canal alcista muy fuerte de larguísimo plazo, de un canal de casi del año 2015, que lo viene respetando muy bien, y sobre todo me gustó lo que hizo esta semana. ¿Por qué? Porque va apareciendo un poco de volumen comprador, si bien no es muchísimo el volumen comprador, nos volvimos a poner por arriba de la media exponencial de 200 periodos, y rompimos esta pequeña directriz de corto plazo con una vela verde bastante clara. Tiene resistencias en los 2.33,37, 2.37,35, 2.42,55 y máximo de toda la historia en 2.52,79, y soportes en la zona de los 2.16,65, niveles FIBO en 207,99, y sobre todo no perder el 61.8, porque también perdería en este caso la zona de, bueno, la base de este canal alcista de largo plazo, y bueno, ya habría quizá un deterioro un poco más de mediano plazo, pero aguantó muy bien la media 200, me parece que el timing acá, dentro de todo por ser lo que es Visa también, muy bien, y porque también en indicadores nos acompaña un poco este sentimiento. Fíjense el MACD dando compra por debajo de 0, un RSI ya por arriba de la zona de 50 en 55, y el estocástico casi a mitad de gráfico volviendo a dar compra, así que interesante porque no estamos tampoco en sobrecompra en los indicadores. Así que esto es Visa. Vamos a ver otra que es AMD. Me gusta AMD también, más allá de que, bueno, esta sí, la venimos compartiendo en algunas reuniones. Tuvimos esta, también en el Telegram, no sé si se acuerdan, con la gran mayoría hemos compartido cuando se activó, este casi doble, triple suelo en los 98,71, cumplido hasta los 122,75, que es donde dejó el último máximo. Y ahora interesante lo que está haciendo, porque nos estaría dejando esta pauta de
banderín, ¿sí? Que si nosotros medimos la proyección, aproximadamente estamos quizá un poquito menos, ¿sí? Podríamos llegar hasta, si proyectamos en zona de ruptura, hasta la zona de los 140,96 centavos de dólar, nos vamos por arriba inclusive del máximo de toda su historia, y me gusta lo que está haciendo porque está descansando y sigue, y obviamente después de esta ruptura y esta consolidación de meses de no hacer nada, fíjense, ya venimos de mes 8 sin hacer nada, recién ruptura, bueno, acá, perdón, mes 8 no, en este caso, sí, mes casi a mediados, finales del año pasado, de no hacer nada, de lateralizar, entra volumen comprador, y acá esto nos estaba indicando también un poco si lo que se podía venir a AMD, sector de semiconductores. MACD en compra por arriba de cero, lo que tiene que ver con, perdón, un RSI arriba de 50 en la zona de 64, y lo que tiene que ver con un estocástico también, fíjense, entrando, este sigue un poquito más sobrecomprado, la zona de sobrecompra en 77, pero muy interesante este activo, todavía sigue alcista, el timing no es el mejor, pero tenemos otra estructura, al menos que yo la puedo llegar a ver en el gráfico y las comparto con ustedes. SAP, activo obviamente de sector software de Europa, también muy interesante porque tenemos una estructura triangular todavía activada, al menos de corto plazo, y es un activo de largo plazo muy fuerte, muy alcista, que viene de correcciones muy fuertes, pero viene de cerrar este gap bajista, que lo tuvimos casi en octubre del año pasado, y sobre todo después de haberse puesto por arriba de la media de 200, le costó romper esta zona en una oportunidad, en dos, acá sí quiso romper, pero no volvimos a mínimos anteriores en 108,82, así que muy interesante, fíjense, inclusive esta corrección hasta niveles FIBO, se paró en el primer FIBO relevante en 114,35, y de ahí rompimos la media de 200, rompimos con gap alcista, donde acá sí podríamos tener un soporte clave en 117,74, y vamos dejando velas potentes, como por ejemplo esta vela martillo, que nos indica fortaleza en el precio al menos de corto plazo. Todavía tenemos este triángulo alcista activado hasta los 133,42, así que me gusta. Hay activos mejores, pero este es muy interesante porque todavía no llegó a máximos anteriores, le está costando un poquito más, pero es un activo muy fuerte de largo plazo. MACD en compra por debajo de cero, un RSI por arriba de 50 en 65, y un estocástico también dando compra casi poco más cerca de la zona de sobrecompra que de sobreventa, pero muy interesante SAP también. Vamos a otra, esta sí le está yendo un poquito peor, pero yo creo que es un activo que hay que anotar para ir siguiéndolo. ¿Por qué? Porque en caso de mejoría hay que estar atentos, que es Unilever. Unilever la está pasando bastante mal, pero ojo porque estamos llegando a una zona de soporte anterior. La zona de soporte anterior es esta, la zona de los aproximadamente los 51,97 centavos de dólar, estamos viendo el ADR, y fíjense acá, tenemos sí la media de 200 descendente, ¿sí? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Esperar al menos un rebote, ver qué es lo que va pasando en caso de que rompa primero la media exponencial de 50, que pasa por 54,87, y si llega a esta zona, bueno, mejoraría un poco el gráfico, y ni que hablar si va a buscar cerrar este gap bajista que dejó, que nos indicaba quizá que se podía venir un poco de esto, ni que hablar cuando ni siquiera tuvimos un rebote a la media de 200, pero es un activo que de mediano a largo plazo sabemos que es Unilever, lo usamos todos los días, aunque no nos demos cuenta, es un activo muy fuerte, muy alcista de mediano a largo plazo. Así que es un activo para anotar, y en caso de llegar a la zona de la media 200, ver qué pasa si hay una ruptura, si nos va dejando algún gap alcista, ¿sí? Y sobre todo en caso de romper los 51,65, ahí ya habría un deterioro mucho más claro, quien lo tenga tendría que estar afuera. ¿Por qué? Porque por debajo de eso, bueno, ya tenemos recién mínimos en la zona de los 44,05, y lo que tiene que ver con indicadores, bueno, tenemos un MACD queriendo dar compra por debajo de cero, un RSI por debajo de la zona de 50 en 37, y un estocástico dando compra en la zona de sobreventa, así que veremos si hay algún rebote, veremos si ese rebote sea la zona de la media, y de ahí evaluar a ver qué es lo que se puede hacer, ¿sí? Con este activo. Así que ya vamos llegando casi al final. Vamos a ver una Argentina, Volt, ¿sí? Este activo de Argentina, ¿sí? Puntualmente. Lo traigo porque, bueno, no lo pude analizar bueno, en el video de acciones argentinas que subimos hoy, pero fíjense que tenemos una inercia alcista del 2012 hasta casi el 2018, muy fuerte, caídas brutales del 2018, casi sí, en marzo del 2018, dejando este tremendo, terrible gap alcista, que es el que debería ir a cerrar en los 6,42. ¿Y qué es lo que le está pasando ahora? Muy interesante porque tenemos apoyos en la media, porque tenemos al menos mínimos y máximos crecientes en el precio por ahora. Si acá sí le está costando esta zona, es la realidad, pero mientras tenga apoyo en la media, no pierda estas zonas. Acá tenemos un doble suelo activado, ¿sí? Por ruptura de los 3,89 hasta la zona de los 4,68, y apoyo en la media mientras no pierda la zona de los 3,73, y ni que hablar esta zona, porque ahí anularía el doble suelo que tenemos de corto plazo en 3,23,
buena perspectiva para Volt todavía, así que veremos si logra mantener la media de 200, si empieza a ser soporte dinámico como lo fue en algunas oportunidades, acá sí, esta volatilidad obviamente es un activo muy, muy volátil, tengan en cuenta eso también, ¿sí? De estos activos que a veces traen esta volatilidad, pero los indicadores también están siendo bastante, bastante claros. En 57 el RSI por arriba de 50, un MACD en compra por debajo de 0, y un estocástico también dando compra a mitad de gráfico, así que mientras mantenga esta zona, ¿sí? Y sobre todo mientras no rompa este mínimo anterior, tenemos un doble suelo activado, y me parece también que el que quiera tener algo del panel general, lo vemos bastante, bastante bien a Volt. Vamos con materias primas, vamos con cripto, sí, ya vamos terminando, sí, la reunión de hoy, y bueno, del que quiera ir preguntando y tenga alguna duda, podemos resolverla también ahora al final. Sí, el oro, bueno, una estructura alcista todavía, sí, de mediano o largo plazo, tenemos una subida de casi 2018 hasta la caída que empezó en casi a mediados del 2020, directriz bajista todavía la tenemos en el gráfico, no rompimos esta zona, volvemos a repetir los 158,40, estamos analizando el ETF del oro, que replica de manera muy similar al oro. Esta es la zona que no tiene que perder el oro, aproximadamente los 158 dólares, y fíjense, tuvimos un rebote a la media 200, esto no me gustó mucho, porque fuimos a rebotar y no pudimos cerrar este gap, y hay varios gaps que va dejando por el camino que son las resistencias a quebrar, ni que hablar la zona de la media, hay que ver si esta semana podemos ponernos de una manera un poco más clara por arriba de la media, y en caso obviamente que rompamos los 171,55 podríamos tener un doble suelo, pero todavía no tenemos nada en el gráfico, no lo vamos a marcar obviamente, y sobre todo en caso de romper esta zona, los 158, ya habría un deterioro mucho más claro en el oro, habría que estar afuera, y en cuanto a indicadores acá sí, interesante ver que el MACD lo tenemos en compra por debajo de 0, un RSI por debajo de la zona de 50 en 49, pero lo tenemos ahí oscilando en la zona de 50 cerca, y un estocástico en compra en 70, así que interesante el oro todavía, creo que mantiene al menos de mediano plazo esta perspectiva hasta que no pierda esta zona, perdiendo esta zona, bueno, habría que estar afuera. Algo similar pasa con, iba a decir la plata, pero no vamos a analizar la plata, algo similar no, todo lo contrario casi al oro está pasando con el petróleo Brent, que lo estamos viendo en los noticieros y demás, ahora está estallado, es verdad que no estamos, lo vamos a poner en gráfico semanal, porque vale también la pena ver que todavía tenemos resistencias por el camino bastante, bastante interesantes en el petróleo, sobre todo esta zona, la zona de los 86,99, y esta directriz, fíjense, de largo plazo que viene del 2008, fíjense que es en donde se acaba de frenar el petróleo, veremos si rompe esa zona, hay una ruptura directriz de mediano a largo plazo, rota al alza, y ni que hablar esta zona, que si la rompe los 86,99 se podría ir a buscar resistencia inmediata en 118,23, otras resistencias en 127,97 y máximo de toda la historia en 145,60, y si vemos lo que tiene que ver con zonas de soporte clave, bueno, tenemos ni que hablar la zona de la EMA200 ascendente, eso marca un poco la fortaleza de la tendencia en 68,75, zona de soporte en esta, fíjense que se fue doble suelo en los 64,75 y niveles FIBO en 57,80, ni que hablar el 61,8 en 41,62, ya habría que estar afuera. Más abajo tenemos otra zona de soportes, pero por debajo de esta zona ya habría un deterioro bastante, bastante más claro. Fíjense este apoyo que tuvo en la zona de la media, ¿sí? Fue bastante interesante en ese momento cómo rebotó, así que veremos si después de algún retroceso también logra hacer lo que hizo de esta manera ya casi hace aproximadamente 2 meses, ¿sí? Y en cuanto a indicadores, bueno, venimos con indicadores bastante, bastante exigidos, que me parece que llegan cansados, fíjense el MACD en compra por arriba de 0, un RSI ya estalladísimo en 74, por arriba de 70, y un estocástico también en la zona de sobrecompra en 90, ni más ni menos que en 90, así que muy fuerte y muy alcista el petróleo igual, aunque si tiene alguna corrección, al menos a niveles de la media 200, no pasaría absolutamente nada. Y Bitcoin, bueno, vamos un poco a criptos, vamos a ver Bitcoin y Polkadot, no voy a entrar en lo fundamental de Polkadot, vamos a ver únicamente la parte técnica, yo siempre les recomiendo que todo lo que sea mundo cripto, vayan a ver la parte fundamental también, porque es lo que está atrás del proyecto, de lo que ustedes puedan llegar a invertir, no cerrarse y evaluar también todo lo que tiene que ver con ese aspecto, es muy, muy interesante, y no solamente seguirlo desde el punto de vista de lo técnico, pero vamos a la madre de todo, que es Bitcoin, y estamos en la zona de los 61.161, la estructura es claramente alcista, ya compartimos el doble suelo que se cumplió, cumplimos o dijimos que a medida del paso de reunión en reunión, que estos apoyos en la zona de la media eran muy relevantes, y ahora esta es la zona de soporte que me parece que no tiene que perder Bitcoin de mediano plazo, que son los 43.919 dólares. ¿Sí? De romper esa zona, tenemos esta zona de soporte en los 40.812, y la zona casi de doble, triple suelo,
¿sí? De lo que pasa por los 29.200, casi los 30.000 dólares, que es la zona que, bueno, de perder esa zona sí, habría que estar, me parece un poco ya afuera o con las alertas prendidas, de romper la zona de los 64.000 o 65.282, máximo de toda su historia, estaríamos en subida libre de Bitcoin. En cuanto al timing, es malísimo. El timing era bueno en este doble suelo, o bueno cuando vino a buscar la media 200. Ahora el timing en Bitcoin no es bueno, más allá de que vuelva a ser máximo de la historia y que entre en subida libre y demás. El timing ahora, vuelvo a repetir, no es bueno. Se compran cuando se corrige, cuando hay pesimismo, no cuando estamos en esta euforia, que bueno, vamos a ver ahora en las noticias seguramente toda esta semana, todos estos meses, que Bitcoin no para de subir y la gente entra lo que es por el FOMO, el Fear of Missing Out, ¿sí? Fíjense, el MACD o los indicadores también, en este sentido, sí, estallado. Fíjense, el MACD dando compra por arriba de cero, un RSI en la zona de 72, ni más ni menos, en zona de sobrecompra extrema, y el estocástico también dando venta en la zona de sobrecompra. Debería tener alguna corrección mínima, pero está dejando inclusive una vela súper interesante con esta mecha inferior, lo que indica fortaleza comprador y va entrando también volumen comprador. Así que veremos qué pasa, veremos si a ver qué acogida tiene ese beneficio del ETF, ¿sí? A través de la Security Exchange Commission, ¿sí? Del ETF de Bitcoin, que es también muy interesante ver qué es lo que va pasando esta semana con eso. Y último activo que vamos a analizar, Polkadot, esta otra cripto, que bueno, tiene una estructura esta sí tiene una estructura técnica activada, doble suelo hasta los 52.02, que nos lleva a máximos de toda su historia en 49,41, ¿sí? Es el último máximo que nos dejó Polkadot, y hubo aumento de volumen comprador. Fíjense acá cuando corrigió casi, esta es la volatilidad que tienen las cripto, casi un 79%. 79% nos están viendo mal en el gráfico, y desde esa corrección y esta entrada de volumen comprador, tuvimos hasta el momento de hoy casi un 302 de ganancia. Entonces, esa es un poco la volatilidad que manejan las cripto, nunca olvidarse de esto. Activo muy fuerte, muy alcista en cuanto a indicadores también estallados, un MACD en compra por arriba de cero, un RSI en la zona de 65, saliendo de la zona de sobrecompra, pero un estocástico también en zona de sobrecompra, dando compra en 85, así que veremos si también es capaz de cumplir esta estructura. Únicamente la anula si quiebra la zona de los 26 dólares aproximadamente, o niveles FIBO, que es la zona de soporte relevante, y el 61.8 que pasa por los 23,60. Así que eso es un poco lo que quería compartirles hoy. Intenté ir lo más rápido que podía para no olvidarme de nada, ¿sí? Así que los voy a dejar con esta última frase de Steve Nissen, autor de un librazo, que este libro si no lo leyeron también se los recomiendo para que lo puedan descargar, o me avisan y se los puedo llegar a compartir. No hay lugar para la esperanza en el mercado sigue su propio camino sin importarle su posición. Nos dejaba este análisis bastante sabio. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que intentar adivinar lo que va a hacer el mercado, sino que tenemos que ir acompañándolo de una manera tranquila. No tenemos que desesperarnos, tenemos que ser pacientes cuando haya alguna corrección clave, cuando generalmente los demás no estén mirando el mercado. Nosotros tenemos que aprovechar y actuar en consecuencia después de, por ejemplo, la activación de una de estas figuras, o cuando venimos a visitar la media 200, o cuando hay estas caídas. Fíjense que luego de haber roto la media 200, nunca vamos a agarrar los suelos, si eso se los dejo obviamente, como también, o los techos para ponernos cortos o para ponernos alcistas, sino que lo que vamos a hacer es esperar una ruptura de la media, pero quizás no ganábamos, como decimos, un 300%, pero si al menos nos metíamos después de haber roto la media 200, sí estaríamos un 83% arriba, que ni más ni menos es una buena ganancia, ni que hablar con la volatilidad del mundo cripto, ni que hablar eso. Así que gracias a todos por estar ahí. Los voy a leer ahora, nos quedan 8 minutos para analizar algún activo que ustedes quieran. Así que vayan escribiendo en el chat. Ahí Ana dijo, ¿podemos revisar PayPal, por favor? A ver, perfecto. Ahí Ana comenta, bien análisis de la semana pasada, pero sí dice que van a haber sorpresas en los balances. Gracias, ¿cómo ves el timing para entrar en esta acción? Vamos a ver PayPal, entonces, perfecto, más allá de que sí la analizamos, dejamos un video en particular. La pregunta es buena porque creo que lo más importante de esto es ser pacientes, de evaluar el timing. Acá sí, y sobre todo tener perspectiva, que es esto que si tenemos un activo, vamos a sacar la barra un poco de volumen, así los dejo también con una reflexión. Tenemos 7 minutos igual, el que quiera analizar otro activo, tranquilamente lo puede pedir, pero fíjense que PayPal viene subiendo ni más ni menos que un 277% medido en dólares, y la corrección que tuvimos de PayPal fue esta, ¿sí? Fue de
casi un 27% nada más después de toda esta tremenda subida. Así que, de todas maneras, la perspectiva, al menos de mi punto de vista, la veo bastante interesante. ¿Por qué? Porque mantuvo la zona de la media, fíjense, no pudo con esta corrección romper la zona de la media. Tenemos una zona de soporte esta, la de FIBO 38.2, 222,15, creo que esa es la zona que no tiene que quebrar, o se podría plantear algún stop loss por debajo de esta zona, y obviamente de muy largo plazo ya, de mediano plazo, los 168,97, que es esta zona. Es verdad que el precio está lejos, pero fíjense que al menos vinimos a visitar la zona de la media, y rompimos la zona de la media esta semana, o sea, nos pusimos por arriba. Lo que se podría, con el tema de balances, acuérdense siempre que nos puede dejar gaps alcistas o bajistas, ¿sí? Es decir, quizás si PayPal presenta resultados que convencen al mercado, podemos tener un gap, ¿sí? Como por ejemplo pasó en United Health Group esta semana, o bueno, como vemos generalmente en la gran mayoría de los activos. Y acá también tenemos, bueno, un pequeño canal que estaría en formación, habrá que ver si lo puede romper o puede romper esta directriz. Le está costando esta zona también, la zona de los 309,97, que fue doble resistencia, ¿sí? De no romper esta zona habría que tener un poquito más de cuidado, pero la estructura, la verdad que es un activo muy fuerte de mediano a largo plazo, que viene a corregir a la zona de la media, fíjense en varias ocasiones, y de ahí, bueno, sigue su curso, ¿sí? Sí, quizá corrige un poquito más, como lo está haciendo en este momento, pero me parece que el timing no es del todo malo, ¿sí? Esa es un poco ¿sí? mi perspectiva, ¿sí? Ahí Juan está preguntando por Caterpillar. Vamos a ver Caterpillar. También, que está, bueno, esta es otra también que tuvo un crecimiento exponencial, ¿sí? Desde estos gráficos semanal, bueno, nos va a servir el gráfico semanal también para ver toda esta perspectiva, un crecimiento desde la caída de marzo de casi un 177% medido en dólares, y de ahí fíjense la caída que tuvimos o la corrección de un 23% nada más. Entonces, a ver, acá sí quizá tuvimos un deterioro un poquito más claro, pero muy interesante Caterpillar ahora, muy interesante ahora que lo plantea Juan. ¿Por qué? Porque estaría formando, y esto lo vamos a ver acá, ¿sí? Un pequeño, después de esta ruptura, de esta consolidación, ¿sí? Del precio, ¿sí? Que la vamos a sacar esto, ¿sí? Tuvimos 3 apoyos en la media, lo malo es que dejó un gap bajista, que es este gap, pero vamos a ver lo bueno es que tuvimos una corrección a niveles del primer FIBO, y sobre todo que tuvimos, o que estamos, al menos me parece a mí, bastante claro, casi un doble, triple suelo, que si rompe la zona de los 201,93, podríamos marcar la proyección, ¿sí? Y nos pondríamos ya por arriba de la zona de la media de 200 periodos, estar por debajo de esta zona, o de la zona de los 180,23, o 175,18, ya estaría un poco más complicado, ¿sí? Pero nada, tendría que romper la media 200 y no estar mucho tiempo por debajo de esta zona, ¿sí? Para al menos darnos una pauta un poco más clara, ¿sí? La estructura todavía no está, pero podría activar esta semana, mañana, pasado, cuando llegue a romper esta zona, la zona de los 201,63, y tenemos este gap bajista que dejó, que sería bueno que lo termine de cerrar. Se frenó ahí justo en la última sesión, la sesión del viernes, pero es bastante claro, y sobre todo es bastante claro el timing acá, no, se habló un poquito mejor, ¿sí? Obviamente después de toda esta tremenda subida, ni siquiera tenemos una corrección a la mitad, fíjense, ni siquiera 50% FIBO, pero se vuelve interesante. Estos son activos que a veces tienen periodos como estos, fíjense, en donde corrigen y no terminan después de subidas como estas, ¿no? A Caterpillar la hemos analizado en otros videos, y vimos que después de subir casi un 197%, ¿sí? Hasta volver a superar sus máximos en 172,41, que pasaba en 2018 recién, estuvo casi 3 años para superar. Entonces, si uno ingresa en esta zona, sin esperar correcciones proporcionales, bueno, sí, sacando la crisis del COVID, esto fue excepcional, pero quizás hubiera recuperado un poquito más rápido Caterpillar en caso de que no haya habido esta crisis, pero bueno, después claramente tenemos atrás unos fundamentales muy buenos también de este activo, que no hay que olvidarse de esa parte, pero si rompe esta y activa esta estructura, rompemos la media 200, y ya acá cambiaría, ¿sí? Resistencia en 215, 76, 224, 23, y máximo de toda la historia en 245, 84, ¿sí? Zonas de soporte estas, Juan, que vos habías comentado, ¿sí? Así que, que había comentado yo, no vos, perdón, ahí está. De nada, Ana, gracias a vos por conectarte, a vos también, Juan. Gracias también a Cristian, Gustavo, Sergio, que están del otro lado. No sé si quieren analizar alguna más, tenemos tiempo para una más. Si quieren analizamos alguna más. Alguno que no haya pedido ninguna, si no ya vamos cerrando, no hay ningún problema.
iremos compartiendo. Igual no se olviden que ahora arranca las semanas de presentación de resultados de las empresas más importantes de Estados Unidos, o sea que eso va a ser un termómetro de cómo está realmente el tema, ¿sí? Vamos a ver si realmente vuelven a presentar buenos resultados, si esto se enfría un poquito, eso va a ser, me parece, un termómetro para evaluar en dónde estamos. Me parece que igual de todas formas estamos muy fuertes, ¿sí? Al menos de momento, hasta que no pase algo. Ahí Sergio pide Cisco, analizamos Cisco y ya cerramos, nos queda un solo minuto, así que hacemos un análisis bastante rapidito de Cisco. Cisco me gusta, todavía tiene una estructura alcista, no perdió la media de 200 periodos, ¿sí? Que es el soporte a monitorear ahora, todavía tiene este hombro cabeza-hombro invertido activado hasta los 62,65, se frenó en la zona de su máximo de toda la historia en 60,26, y esta vela que dejó muy muy interesante. ¿Por qué? Porque es una vela con sombra inferior, ¿sí? Y estaría yendo a buscar, a testear la zona de la media de 50, la 55,84, mientras no pierda la EMA 200, el 52,50, o esta zona, la zona de 49,56, sería un claro mantener. Si ya, Sergio, tenés una posición en este activo, es un claro mantener. La estructura es muy buena, porque fíjense, máximo mínimo, máximo mínimo, máximo mínimo. La estructura es alcista, estructura de precio de máximos y mínimos crecientes, y sobre todo un activo que rompió máximo anterior hace poquito, sí, está en subida libre. Este es un activo que está en proceso de subida libre. Así que, en cuanto a indicadores, también MACD en compra por debajo de cero. Sí, acá tenemos una RSI a media máquina, pero podría superar los 50 y estocástico en compra. Así que se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por estar conectados. Vamos hablando por el grupo de Telegram y que arranquen una gran semana a todos, ¿sí? Gran abrazo, chau, chau, a todos.